Comenzamos pues. Amén. Amén. Buenos días. Pues vamos a ver hoy la lección número 9, que es disciplinando por gracia de 9 a 12 años. Dice, si se ha disciplinado correctamente desde el nacimiento, cada vez se requeriría de menos disciplina. El castigo físico debería ser menos frecuente, aunque algunos chicos difíciles demandarán ser corregidos físicamente y se les debe de complacer. Fíjate que conocí la historia de una jovencita ahorita tiene 25 años, y esta jovencita decía que no sabía, ni siquiera ella misma se conocía qué es lo que le había ocurrido, por qué era tan rebelde. Obviamente te hablo de alguien que no es de familia cristiana, ni ella tampoco, pero decía que ella se salió desde los 12 años de su casa, porque desde los 6 la corregían físicamente, la corregían absteniéndola, o sea, limitándola en ciertas cosas, en televisión y en muchas cosas así por el estilo. Pero ella decía que por más que la castigaban o por más que le reprimían en ciertas cosas, la rebeldía iba creciendo más. Y ella decía, es que fui totalmente diferente a todos mis demás hermanos. Y cuando me castigaban y me decían, bueno, ahora estás castigado 8 días. Dice, y me escapaba de la casa, me decían, bueno, ahora estás castigada 1 mes. Y me volví a escapar y me decían, bueno, ahora por 3 meses. Y dice, bueno, a los 12 años de edad, dice, si me están castigando ya 3 meses, me salgo otra, me van a castigar de por vida, pues me salgo mejor de mi casa. Y se salió a los 12 años de su casa. Andaba trabajando como de decán, andaba trabajando hasta que terminó pues en la prostitución, ¿no? Y ella relata pues que no tenía ni necesidad de meterse en ese tipo de situaciones, ¿no? De prostitución, puesto que sí venía de una familia pues de cierto nivel económico estable, pudientes, pero ella afirma que no tenía, ni siquiera se daba cuenta por qué era ella así, que desde los 6 años le gustaba mucho el ir a la fiesta, que de muy pequeña le gustaba todo lo de la farándula, le gustaba pues la rebeldía, como dice la palabra de Dios, está ligada. Y bueno, hay ocasiones que se les tiene que corregir. Nosotros como cristianos nos hemos dado cuenta que no solamente es el corregir humanamente hablando o humanamente corrigiéndolo, sino tenemos que pedir sabiduría a Dios, tenemos que pedirle a Dios cómo lo vamos a corregir o cómo le vamos a dar esa disciplina a nuestros hijos, pero con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. Yo caí en conclusión con esta jovencita que no la corrigieron, a ella le pegaron, la lastimaron, como hemos visto que es totalmente diferente el que le digas es que le pegas a que la corrijas. Había un dicho que nos decía mi papá, yo te tengo que castigar, él lo mencionaba así, y me tengo que colgar de tus barbas, porque si no te educo yo, te van a educar en la calle y va a ser más doloroso y va a ser más terrible. Ahorita nosotros le decimos a nuestros hijos, mi hijo, te tengo que corregir, o hija, te tengo que corregir, porque si no te corrijo yo, si no te educo yo, te van a tener que educar en la cárcel. Ese es el dicho que yo les he dicho a mis hijas, ¿no? Como me ha tocado ver jovencitas prostituyéndose adentro de la prisión y digo, qué terrible, qué feo, ¿no? Porque no quisieron escuchar a sus padres. Entonces, nos vamos a dar cuenta que va a ser mucho más fácil si los corregimos desde el nacimiento o los disciplinamos
que ya estando un poquito más grandecitos. Aunque muchos, como esta jovencita que les digo, van a requerir una disciplina diaria. Y como ella misma lo expresa, la vinieron disciplinando en la calle. En la calle no quería sujetarse a sus papás, no quería sujetarse a un horario, y en la calle terminó siendo víctima de violadores, de meterse con borrachas, con gente sucia, y bueno, etcétera. Entonces, no debemos de bajar la guardia en cuanto a la corrección. Y en esta edad creo que es dificilísimo, porque empiezan a abrir los ojos a la sexualidad y a un sinfín de situaciones. Beto. ¿Cómo disciplinar con... El objetivo central en esta etapa? Todo lo que nos compartió ahorita, pues Gerardo, es totalmente cierto. Precisamente por eso, y siempre que compartimos esta segunda parte del curso, yo procuro en cada clase hacer énfasis de que esta es la segunda parte del curso, que ya vimos toda una primera parte de 10 enseñanzas, ya vimos 20 horas, vimos más de 100 versículos, que tienen que ver con la base, el fundamento. El objetivo no es la disciplina, ¿eh? El objetivo, porque hay quienes su relación con sus hijos únicamente la limitan a disciplinarlos y ya creen que es lo único que hay que hacer, pero vimos ya en 10 sesiones la importancia de convivir con los hijos, de darles atención, de darles tiempo, de escucharlos, de aprender a percibir cuando están tristes, cuando están haciendo berrinche, cuando tienen alguna preocupación, alguna duda. Vimos la importancia de leer la Biblia junto con ellos desde niños, de leerles la Biblia, de enseñarles la palabra de Dios, de que los papás se vuelvan pastores de sus hijos. Ayer, pues con mucho gozo, la verdad para mí fue algo que me llenó los ojos de, o sea, lágrimas, oír este hombre que está preso en la Torre 1, lleva 13 años preso, y me habló cuando estaba yo hablando con otro que está en el reclusorio sur que lleva 19 años preso, Carlos David y Antonio Orozco, que habló desde la torre. Entonces, pues ya los enlacé y se conocieron y y se saludaron, y le empezó a dar consejos, el que ya lleva 19 años preso y que es pues pastor y lleva como 10 años pastoreando, le empezó a dar pues consejos a este que lleva como unos 5 o 6 años en el, en la palabra, ¿no? Y cuando llegó al punto de que hay que compartir con la familia, con los hijos, él nos testificó, me dijo, no, pues es que yo le empecé ya a enseñar vía telefónica a mi niña de 7 años, le empecé ya a dar los cursos, empecé desde los primeros rudimentos, tal y como está en el manual de crecimiento, ¿no? Y le dejo tarea y hago que se aprenda o sea, textos y todo, y que ya su niña, que antes casi no hablaba pues con él, ahora ya le cuenta sus temores, sus preocupaciones, ya le cuenta sus dudas, y lo último que le dijo, y él estaba emocionadísimo, que le decía su hija, ay papá, no sabes cómo estoy de feliz porque pues siempre ha sido mi papá, pero de un mes para acá ya eres más que mi papá, ahora ya eres como un amigo y te puedo contar, porque luego él pues, pues contó
bueno, las niñas, las mujeres no necesitan mucha cuerda para que hablen, ¿verdad? Pero que a veces ella habla durante 20, 25 minutos o hasta media hora sin parar y le cuenta y le cuenta y le cuenta y le cuenta y de su amiguito, o sea, le cuenta como cualquier niña está hablando con un amigo. Pero ahora que empezó a tener algunos problemas con algunas vecinitas y primos y el papá le empezó a dar pues consejos, que pues las perdone, que ore por ellas, y le dijo, y pues ahora ya no solamente eres mi papá y mi amigo, sino que en tan poco tiempo ahora me doy cuenta que eres mi pastor. Y créanme, esa es la meta, eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a ser no solamente papás de nuestros hijos, sí, tenemos que seguir siendo padres de ellos, ser amigos, obviamente con la premisa de que somos sus padres, pero tener que llegar a ser sus mentores espirituales, sus pastores. Cuando entendemos eso bien, obviamente la necesidad está ligada al alma del niño, del muchacho, tenemos que ejercitar disciplina, pero no es lo único. O sea, es una parte importante, fundamental, pero no es lo único. El caso de esta niña que nos contó, pues es un caso lamentable, muy triste, que como todo en la casa estaba enfocado a la disciplina, a las amenazas y era lo único, la única atención que recibía ella, pues, ¿qué es lo que ella dijo? Pues mejor, pues me voy de la casa, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Acuérdense, el amor incondicional, tenemos que hacerles saber a nuestros hijos que por más mal que se porten, por más mal que hagan, siempre van a ser recibidos en casa, ¿no? Y pues la mayoría de los hijos y las hijas, ¿qué le dicen los padres? Tú me sales con un domingo 7, tú te embarazas y te vas de la casa, pues entonces por eso es que se van. Nadie está exento de caer en eso. Pero si llegara a pasar, a mis hijos yo se los he dicho, mira, hijo, tú no estás exento de probar las drogas, de embarazar a tu novia, de meterte en un lío con las autoridades. Yo quiero que sepas que no importa lo que hagas, no importa lo que hagas, no me voy a enojar contigo, sí me va a dar tristeza porque vas a estar metido en un lío, pero yo te voy a ayudar. Quiero que sepas que no hay nada que puedas hacer que haga que yo ya no quiera que estés conmigo, porque cuando ellos no tienen esa referencia, cuando ellos no tienen esa confianza, entonces es cuando acuden en ayuda a los amigos que están igual o peor que ellos. Entonces, el objetivo central en esta etapa de los 9 a los 12 años es enseñarle al niño que sus actitudes acarrean consecuencias. Aquí ya estamos tratando con las actitudes. Uno de los más serios desastres de la sociedad permisiva en que vivimos es el fracaso en lograr relacionar la conducta con las consecuencias. Cuando no tomamos esto en serio, cada vez que los hijos por su mala conducta se meten en dificultades, nosotros los sacamos del apuro y pagamos nosotros las consecuencias que ellos deberían de pagar. Con esto formaremos adultos inválidos emocionalmente, formaremos adultos codependientes de nosotros o de la mamá o del papá y que vivirán en una adolescencia perpetua. He conocido muchos casos, tengo familiares cercanos que he hablado con mi tía, con mi tío, les he dicho, miren, los culpables son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ya el hijo tiene 45, 50 años y lo siguen tratando como un adolescente. Problema en el que se mete, problema del que lo sacan. Y miren, a veces hasta que se muere el papá o la mamá maduran, pero hay quienes ni cuando se mueren siguen igual. Usted no sabe qué daño le hace a sus hijos si usted no le enseña a relacionar las actitudes con las consecuencias, los actos con las consecuencias. Usted tiene que aprender, y de eso se trata esta enseñanza que vamos a dar hoy, cómo en esta edad tenemos que hacerlos responsables de sus actos, obviamente con la sabiduría,
con el equilibrio. Ahorita vamos a ir viendo cada punto, pero de verdad que es algo que puede durar toda la vida. Les cuento un caso de, miren, 100 casos más les podría pues contar, y de familiares cercanos míos, así muy cerca, que cometen este error gravísimo, que piensan que si no ayudan a sus hijos, nadie más los va a poder ayudar, y que si no lo sacan del aprieto, que esta es la última vez que ya no lo va a volver a hacer, y sí lo vuelven a hacer. Pero les cuento uno que a mí me conmovió mucho. Hace muchos años me fue a ver una pareja, apenas si podían caminar ellos. Él ya tendría unos 75 años, ella unos 70 años, y fueron a verme en la oficina de la fundación hace que como unos 15 años. Me conmovió mucho porque con mucho trabajo, pues llegaron en un taxi y pues ya estaban ya ancianos, ya de la tercera edad, de más de 70 años. Y me dijeron, ay, queremos que nos ayude nuestro hijo, se metió en broncas allá adentro, lo quieren matar, y si no pues le llevamos estos 5,000 pesos, pues lo pueden matar. Y quisimos en la visita, quisimos meter el dinero, pero pues los custodios no nos dejaron. Y alguien que estaba pues por ahí nos dijo, oigan, ¿por qué no van con los de la fundación para ver si les pueden echar una mano? Dije, bueno, ok, me contaron los 5,000 pesos y dije, claro que sí, con mucho gusto. Le dije, pero, le dije, yo ya tengo muchos años visitando las cárceles. A veces es mentira, a veces simplemente se meten en pues problemas de drogas, y lo que hacen es chantajear a la familia y con lágrimas, no, mi hijo sería incapaz, usted no sabe, él es muy buen hijo, bla, 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 ¿no? Entonces, pues yo dije, pues el hijo, pues igual lo tuvieron ya de grandes, ¿no? El hijo tenía 50 años. Yo fui, pues ahora sí que, pues tenemos buena relación con las autoridades. Pude entrar con esos 5,000 pesos. La autoridad lo único que me pidió fue asegurarme que de verdad fuera cierto, y que si estaba él siendo víctima de una extorsión, que lo reportara con las autoridades. Ahorita pues ya pues tenía de pronto que salir de esa bronca, ¿no? Entonces cuando yo llego, antes de yo hablarle, hablé con los líderes. Les dije, oigan, ustedes me pueden dar referencias de pues fulano de tal, y ya les di el nombre, la ubicación, pero no es de los que se congrega aquí. Pero ¿en qué dormitorio está? No, pues en tal. Y ya mandamos a traer al líder de ese dormitorio. Y ya nos dijo, sí, yo lo conozco, pero pues el cuate anda mal porque se anda drogando todos los días. El cuate debe pues dinero por todos lados, y le dije, es que la mamá le manda, el papá y la mamá le mandan estos 5,000 pesos. No, ni se los des, dice, porque lo va a usar para más droga, ni siquiera va a pagar sus deudas, porque debe de droga y ha andado pidiendo dinero por todos lados, y en vez de que pague sus deudas, sigue comprando más droga, sigue ahora sí que endeudándose con otros. Y les dije, oigan, ¿y qué es lo que le puede pasar si no paga? Bueno, me dijo, ya uno de ahí de ellos me dijo, yo fui narco acá adentro, y pues lo más que le puede pasar es una buena golpiza, que no le va a quebrar ningún hueso, le van a cortar las cejas, le van a cortar el pelo, lo van a humillar entre todos, y ya no le van a
pues a vender ni siquiera un cigarro a menos que lo pague. No le van a volver a dar crédito. Es un riesgo que los que venden drogas saben que corren. Entonces, no pasa más que eso, me dijeron, no, y hasta es mejor. La mayoría de las veces nos hemos dado cuenta que cuando algún interno debe, lo mejor que le puede pasar es eso, que le den una paliza, que le corten las cejas, que le corten el pelo, que lo humillen, que lo exhiban, que lo marquen, porque quedan ahora sí que ante toda la población, quedan como los que no pagan y ya nadie les da, ya nadie les presta ni les da fiado en ningún lugar, ni en la tiendita, ya nada, 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 nada. Y a veces es la única forma como cambian, como realmente entienden que ya deben ser responsables. Le dije, ah, bueno, qué bueno que me lo dices, pues si no corre riesgo su vida, pues entonces no tiene caso que yo alimente esa irresponsabilidad. Lo mandé a traer, el cuate efectivamente andaba muy, muy mal y pues luego, no, que pues la lana, le dije, yo no tengo lana. Le hablé de Cristo, no quería nada y se fue. Cuando salí, porque, o sea, yo les dije a los padres, yo voy el día lunes y pues salgo a las 6, si quieren, pues, pues yo los puedo ver allí a las 6 para que les diga qué es lo que pasó, si hay algún recado. Le dije, oye, hazles una cartita o algo. No quiso hacer nada. Ya cuando salgo, les dije, miren, ya les dije, él se está pues drogando, ya lo corroboré, ya lo vi. Su hijo anda muy, pero muy mal, y si le damos esto, se va a seguir pues drogando, pero no le van a hacer daño, no van a atentar contra su vida. Es un escarmiento que le van a dar y va a ser útil. Se enojaron contra mí. Me dijeron que cómo era posible, que eso era mentira, que su hijo no era así, y se fueron enojadísimos contra mí, hablando pestes, diciendo que los cristianos, y enojadísimos. Y eso es porque desde niño no se le enseñó. Entonces es muy importante, esta clase es muy importante. ¿Cómo hacer para relacionar la conducta con las consecuencias? Eh, estamos disciplinando en la edad de los 9 a los 12 años. Yo creo que esta etapa es la más difícil porque los psicólogos, los doctores, los que estudian sobre la actitud, las actitudes de los hijos, han llegado a la conclusión que si a los 10 años no hacemos el propósito de que ellos nos obedezcan y que aprendan a obedecer, después de los 10 años va a ser imposible. ¿Es más difícil? Claro que sí, no imposible en Cristo, ¿no? Eso es lo que dice la ciencia, es lo que dice el médico, pero Jesús nos da otra oportunidad, ¿no? Y Él es un Dios de oportunidades. Entonces, ¿cómo hacer para relacionar la conducta con las consecuencias? Permitiendo que el niño experimente una razonable dosis de sufrimiento cuando actúa en forma irresponsable. Por ejemplo, con nosotros o con cualquier situación. Por ejemplo, si ellos roban, ¿no? Toman de la bolsa. Si ellos llegan tarde, les decimos a las 7 de la noche, te espero aquí, no te tardes, si llegan a las 9, pues bueno, es una manera de empezar a disciplinarlos. Ya es de otra manera, ya no es mucho ni dependiendo también, pero ya no es tanto con la vara, ¿no? Ahora es con quitarle ciertas cosas. Uno tiene que empezar a descubrir la conducta cuando no es correcta de los hijos, para que esas mismas consecuencias las tengan. No es por uno, ¿no? No es por uno, sino es por ellos, por su bienestar, por su bien, para que a la larga a nosotros no nos traigan ahora sí que lágrimas, y a nosotras las mujeres, porque así dice de la mamá, no tanto del hombre, dice de la mamá.
Si lo comenta es porque la mamá es la que más sufre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la los tuvimos 9 meses en nuestra, ahora sí que en nuestro estómago, ¿no? ¿Y quién más nos pudiera conocer? Mi mamá, yo me acuerdo que decía: "¿Qué es lo que tienen?". Y nosotras: "No, pues nada". "¿Qué es lo que tienen?". Y yo decía: "Bueno, pues, ¿cómo sabe qué tenemos?". O sea, queríamos disimular y no podíamos, ella lo sabía. Y siempre nos decía: "Miren, podrán engañar a todo mundo, pero a mí no me van a poder engañar, porque yo los conozco. Yo sé cuando están tristes, cuando algo les pasa", y efectivamente nos pasaba algo, una situación dura, y necesitábamos su consejo, y ella, pues, nos daba el consejo, pero a veces no podíamos decirle, ¿no? Por tapar a un amigo o tapar alguna situación de un hermano. Pues bueno, debemos de relacionar con la situación de que deben de experimentar esa dosis de sufrimiento. Por ejemplo, cuando mi hijo no nos obedecía a nuestros hijos, pues bueno, les quitábamos el Xbox o les quitábamos una hora. Ah, no entendían y se reían, okey, les quitábamos todo un día, ¿no? Y, ay, al cabo mi mamá, ay, es bien linda, ella nos va a dar. Y venía y ándale, mamá, y ándale. Yo me hacía de la, ahora sí que de, como si no oyera, y decía: "Pues no pasa nada, pues ya se arrepintieron", ¿no? Y cuando eso lo hacía, no, hombre, a los pocos días venía peor la situación, ¿no? En el sentido de que: "Ay, mi mamá es tan linda, ella, pues a cabo no la va a pasar". Pero entendí que estaba haciéndoles peor un daño. Mejor, si no los corriges, les dices que los vas a corregir, no los corriges, mejor no se los digas, porque va a ser peor. Mejor hazlo por el bien de ellos, por el bien de tener hijos que obedezcan, no robots, sino hijos que obedezcan. La obediencia es totalmente diferente a que ellos tengan su punto de vista, a que ellos expresen lo que no están de acuerdo. Eso es muy diferente. Yevir. Eh, Aquí está. Algunos ejemplos, el número 1 es si el niño pierde el autobús escolar a causa de su haraganería, déjelo caminar hasta la escuela y que llegue tarde a clase, a menos que hayan factores de seguridad que lo impidan. Bueno, aquí a lo mejor no es de que tengamos un autobús escolar, pero pues si se toma el autobús para ir a la escuela y ya se les pasó, pues a caminar. A mí me pasó una vez en la preparatoria, yo tenía que tomar el microbús a las 6 de la mañana, porque si no lo tomaba a las 6, ya los otros ya por donde yo vivía pasaban muy llenos y no podía ya subirme. Allá en Jalisco se dice de a mosca, no sé cómo se diga en otro lado. Es como puedes subirte nada más, ahí agarrado casi de la puerta, agarrado de la mochila del de adelante, porque no te agarras ni del tubo ni de nada. Y era como iba, ¿no? O sea, todos muy saturado el autobús el microbús, y pues mejor era más temprano, aunque llegaba más temprano a la escuela, pero podía subirme, porque si no, si ya el de las 6:15 ya iba lleno, el de las 6:30 ya iba lleno, y pues ya no llegaba, ¿no? A la primer clase. Entonces, pues siempre estaba desde el 20 para las 6 de la mañana incluso esperando ahí mi pasaje para poderme ir a la escuela. Y estas cosas, pues obviamente que si me quedaba dormida, pues ya era peor. Y un día sí tuve que caminar, muchísimas cuadras, porque bueno, yo trabajaba y salía a trabajar muy noche, salía a trabajar a las 12 de la noche, trabajaba en el video Blockbuster, y pues a esa cerraban a las 11 de la noche esos videoclubs, y pues a las 12 era cuando salíamos. Todavía me puse a hacer tarea y así, entonces me quedé dormida. Y pues en la mañana que no me levanté dije, ya no llegué. Dije, ya va a ser imposible subirme. Entonces tuve que caminar muchísimo
para llegar hasta la otra avenida, que era la Avenida Patria, para poder tomar otro camión que me llevara a la escuela, o tomar dos, porque por donde yo vivía nada más pasaba ese, y pues llegar a la escuela. Obviamente llegas tarde, pero pues eso ya es en una etapa en la que tú ya reaccionas y sabes que quieres llegar a la escuela y que es tu responsabilidad. Pero cuando son niños, pensamos mucho en, ay, no, pobrecito, ay, no, es que cómo va a caminar, es que, ¿por qué? Es que si estaba cansado, pero ¿por qué se levantó tarde? ¿Por qué no se durmió? ¿Por qué está haciendo las cosas? Como lo decía Beto hace un rato, o sea, ¿por qué está sucediendo? Hay un porqué de las cosas. ¿Quién le está diciendo que haga las cosas? ¿O por qué no las cumple como las tiene que hacer? Entonces, pues, a menos de que ella dice factores de seguridad que lo impidan, pues había el factor de seguridad que estaba oscuro y que yo era mujer, pero yo tenía que llegar a mi clase. Entonces, si ya me había parado tarde, ya no llegué, o sea, me paré a las 6 de la mañana, para mí ya era tarde, porque a esa hora ya tenía que estar tomando el camión. Entonces, en lo que salí, me vestí todo, pues se me hizo más tarde. Pero pues esto, poderlo hacer con los hijos, ¿no? Con nuestras hijas nunca nos pasó, siempre han sido en ese aspecto responsables y aunque se acostaran tarde haciendo tareas, estaban levantadas para cumplir sus obligaciones, ¿no? Y el punto 2 que dice, si por no tener cuidado pierde repentinamente el gasto para su recreo, no se lo reponga. Pues igual, a mí me pasaba también que no era que pues lo perdiera seguido, pero sí se me llegaba a extraviar por algún descuido, o tal vez, ¿verdad? Me lo sacaban de la mochila, no sé, pero pues sí llegué a quedarme pues sin comer, obviamente, o sin sacar copias o sin algo, porque pues era algo que ya no me podían reponer mis padres, o sea, fue muy limitada mi infancia, mi crecimiento en mi casa, y de cuando yo nací, pues fue todo muy bien, había muchas cosas, hasta los 4 años. Nace mi otro hermano y se empiezan a dividir las cosas, obviamente, a complicar un poquito más. Y ya después, ya muy limitados, que hasta ni la preparatoria querían que estudiara mis papás, mucho menos la universidad, porque ellos no tenían dinero para poderme meter a estudiar. Pero por eso decidí meterme a trabajar y todo desde la secundaria. Y pues bueno, gracias a Dios que me permitió hacerlo, pero sí, el que ellos puedan saber que no es que te haga, no es que te castigue, sino es que siempre, nos va a pasar así. Si pierdes algo, no se te tiene por qué reponer para que no llores, para que no sufras. Es una etapa que tenemos que pasar para madurar, adquirir madurez. Siguiente. El tercer ejemplo dice, si el niño insulta a otra persona, no hacerse de la vista gorda, sino reprenderlo y forzarlo a que pida perdón por esa falta. Y pues dice que, fíjate este ejemplo, híjole, es que sí yo en lo personal lo he visto, bueno, lo hemos visto este ejemplo. Afortunadamente no tenemos hijas perfectas, por decirlo, pero no solamente faltarle el respeto diciéndole alguna grosería a otra persona, a otro niño o a otro adulto, sino también faltando al respeto cuando se está en la mesa y el comportamiento no es, o en la casa, ¿no? Cuando están de visita en otro lugar. Y yo recuerdo que por ejemplo, estábamos comiendo en la mesa y teníamos a una familia, una esposa de un interno hace ya muchísimo tiempo. Y recuerdo que teníamos un pollo. Y la falta de respeto es que yo decía, el niño toma las dos piernas del pollo, es un ejemplo, pero es cierto, ¿eh? El niño toma las dos piernas de pollo, que porque era lo que le gusta, pero yo digo, ok,
mamá, edúcalo. Toma primero una pierna, deja que los demás se sirvan y ya si te toca una alita, pues mi hijo te tocó una alita, estás en una casa, pero así, y le complacían al niño todo. Entonces, ofendía a nuestra hija en palabra, la ofendía a nosotros también, pero más a nuestra hija, a veces a Cristi, que era la más pequeña también físicamente, pero haz de cuenta que la mamá como una estatua, ni siquiera ni siquiera el más mínimo ponerle un freno al niño en algún sentido. Y decimos, esto está mal porque debes de aprender, debemos de enseñarles a nuestros hijos a que sean respetuosos cuando se encuentran en otro lugar, que aprendan a respetar la casa ajena, los enseres de otro hogar, los enseres que le corresponden a otra persona, y no tanto porque se los vayan a robar, que ya sería algo también diferente, ¿no? Sino simplemente no les corresponde, no le pertenecen. Y algo me acuerdo que cuando estaba pequeña, nuestras hijas llegaban a otra casa y siempre cuidándolas atrás de ellas, ¿no? Y decía una persona, relájate, si rompe algo, lo bueno es que tiene papás, ¿no? Pero no era tanto que porque no se pudiera pagar, sino porque teníamos que enseñarle, teníamos que instruirla en que tenía que respetar. Y es algo que les debemos de inculcar. O sea, si le faltas el respeto a una persona verbal, físicamente o en las cosas que le pertenecen, tenemos que corregirlo. En este caso yo le decía a Yedir, ¿cómo no? Nosotros pues teníamos que, si la mamá no le decía nada, tenerle que decir, oye, mijo, ¿sabes qué? Sírvete solamente una piernita, porque mira, hay otra persona, pero es que a mí me gusta esto, ¿no? Y así, entonces, nos arrasaba con lo que teníamos en el refri ya racionado. Y bueno, la cosa es que no se le daba instrucción de parte de la mamá. Y si no se le daba instrucción, quiero decirte que la disciplina o la corrección estaban a kilómetros de distancia, ¿no? Porque siempre vemos como que el niño cuando el papá cae a la cárcel, como que pobrecito de mi hijo, tiene su padre ausente y si yo lo trato mal, ya es suficiente con que no lo tenga. Y es un error en el que podemos caer. El ejemplo número 4 dice, si el niño reprueba una materia por no haber estudiado, no interceder por él en la escuela. De verdad, aunque usted no lo crea, se ha caído en el error de ir a sobornar a los maestros para que le aprueben la materia. Y esto es terrible porque el niño desde pequeño va creciendo con esa idea de que con dinero se soluciona todo el problema. Yo recuerdo que en la escuela que iban mis hijas, pues era una escuela, pues se dice que cristiana, ¿no? Pero la verdad no hay ninguna garantía en cuanto a principios. Recuerdo que los hijos de los pastores iban en esa misma escuela y recuerdo que la mamá todo lo quería solucionar con el dinero y no te podías meter con el hijo de los pastores, con el chiquillo, ¿no? Que tenía como 7, 8 años, ¿no? Porque casi gobernaba el niño la escuela, ¿no? Tenían que tratar, imagínate, lo más terrible es que gente que conoce la palabra de Dios, siempre la solución era el dinero. O sea, si se tenía que hacer un evento para la escuela, pues que, oye, ¿tú qué vas a traer o en qué vas a ayudar? Siempre salía a relucir el dinero. No, es que yo pongo 5 pizzas y ya. O sea, esa era la solución. Entonces, al niño lo van enseñando que todo se arregla con el dinero. Y se escuchaba, ¿no? Es que cómo lo voy a reprobar, es el hijo de los pastores y que mira que me trajo esto y todo esto, ¿no?
y la consecuencia pues es que crecen niños potencialmente irresponsables, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? E incluso pues a nosotros nos lo encargaban porque veían que nuestras hijas cumplían con las tareas y nosotros le decíamos, ok, nos lo vas a encargar y es que tenemos que salir, decían los pastores, y no tenemos con quién dejarlo y nosotros sabemos que con ustedes va a pasar la materia. Y ahí mi esposa les decía, mira, es que esto no garantiza de que porque se va a quedar a dormir en nuestra casa, el niño va a pasar la materia, o porque nos lo van a encargar, el niño tiene que pasar. No es esto. No quieras que durante 7 años que ha estado con ustedes, en 2, 3 días que queda con nosotros, vamos a cambiarle la mentalidad a tu hijo, ¿no? Pero esto es algo terrible cuando nosotros intercedemos por ellos y que vamos con el maestro y pues hijo, ahora reprobaste la materia por lo que quieras, porque no estudiaste, porque te desvelaste viendo televisión, lo que tú quieras, porque no pusiste atención. Ahora tienes que pagar las consecuencias. Tienes que estudiar y mientras otros niños están disfrutando el fin de semana, tienes que estudiar todo el fin de semana. No vas a tener, te vas a perder la ida al cine. Ahora, otra cosa es importante, el que no paguen los demás hijos por el otro, ¿no? Es que como tu hermanito reprobó, nos tenemos que quedar a que estudie porque está castigado, ¿no? Pues déjenlo a él. Tenemos que ser sabios e inteligentes para no pasar a formar a toda la familia, ¿no? Sino que el niño vea que hay una consecuencia por sus actos. Siguiente, Beto. Quinto, si el niño no hace su tarea por flojera, no hacérsela uno, aunque eso implique reprobar. A veces los padres somos irresponsables en que pues no estamos atrás de nuestros hijos, ¿no? ¿Tienes tarea? ¿No tienes tarea? ¿Ya hiciste tu tarea? Nosotros como padres, bueno, más bien quien más tiempo pasa en la casa es la mamá y debe estar pendiente. A esta edad, normalmente en las escuelas, mandan el mensaje a los padres, ¿no? Porque ya se han dado cuenta que los hijos necesitan la ayuda de los padres. Entonces, pues, el padre, pues allí ve, o la mamá, pues ve, tiene una tarea para el día viernes, ¿no? Entonces está desde el martes, ya hiciste tu tarea el miércoles, y tiene que andar atrás de él, ¿sí? Ahora, si hay responsabilidad del padre o la madre o irresponsabilidad del hijo, si llega el jueves en la noche y no ha hecho su tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de los papás hacen? Ellos las hacen. Ellos hacen todo y pues ahora sí que les resuelven el problema, porque pues ¿cómo va a reprobar mi hijo? Es mi hijo, ¿no? Y la mayoría de las veces lo hacen porque quieren quedar, los papás quieren quedar bien. Los papás quieren presumir ante los otros, mi hijo es el mejor, ¿no? Y eso es una actitud egoísta. A los hijos no les gusta que los anden exhibiendo como si fueran animales de circo. No les gusta, ni para lo bueno ni para lo malo, porque a veces los padres exhiben a sus hijos. No, este hijo no saca nunca ni siquiera un 7, puro 6, o reprueba, o mi hijo saca puro 10. No les gusta. El punto aquí es que si a pesar de que lo estuviste tú, estuviste pendiente y por flojera no lo hizo, no lo hagas. Es posible que repruebe, sí, pero esa materia reprobada le va a servir para hacerse responsable, porque entonces vamos a poder aplicar un correctivo si reprueba. Ahora, si nosotros no
anduvimos atrás de ellos y fue nuestra irresponsabilidad, pues bueno, vamos a compartir la culpa con ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos estado atrás de ellos, los habríamos ayudado. Esto no debería pasar si se establece como una norma. Vas a hacer tu tarea ahorita y en cierto modo ejercemos nuestra autoridad para ayudarlo. El sexto ejemplo es: bajo ninguna circunstancia alcahuetee a su niño. Eso es muy destructivo. ¿Qué es alcahuetear? Es dejarles que se porten mal a escondidas. Por ejemplo, a veces la mamá no deja que el niño tome un dulce. Entonces el papá a escondidas le da el dulce. O el papá ya le prohibió a los hijos ver tele después de las 6 de la tarde y el papá se va a su cuarto y se duerme y la mamá viene y les prende la tele para que lo estén viendo. O el niño roba algo o el niño hace una travesura o algo y el papá lo cubre, el papá lo tapa, ¿no? Y hasta le celebra, ¿no? Eso es alcahuetear. Está aquí resaltado, esto es muy destructivo. Al final vamos a ver algunas verdades que tenemos que aprender y practicar. Séptimo ejemplo. El séptimo ejemplo es que no hagamos al niño cómplice nuestro para engañar a los demás. Si lo hacemos, estaremos iniciando en el niño la delincuencia y malos hábitos. ¿Qué es esto? Si el niño lo hacemos cómplice es como engañarlo, ¿no? Mira, eh, está bien, tuviste mal, no hay problema, como decía ahorita Alberto, ¿no? O sea, el alcahuetearle, el decirle, pues bueno, no hay tanto problema, ¿no? O sea, ya, pues, o sea, hacerlo sentir que sea cómplice y que a su vez lo estamos engañando porque somos cómplices con lo que él está haciendo. Sabemos que está mal, sabemos que nosotros desde el principio estamos mal. Entonces, si nosotros lo permitimos, lo único que va a hacer es traer más daño a la vida de él. Y 8, esta es la etapa adecuada para decirle abiertamente al niño lo que es bueno y lo que es malo, respecto a los vicios, la violencia, el sexo y la delincuencia. Ah, a mí me encantó mucho de alguien que precisamente es amigo nuestro, unos amigos, ellos están sirviendo en un estado y él algo le platicaba a Alberto y le decía, mira Alberto, mi mamá siempre me decía, nunca engañes a tu mujer, nunca mires a una mujer mal, nunca esto le decía de niño. Y él, dicho y hecho, nunca tuvo una mujer para hacerle daño, nunca el tener una relación ilícita con alguien, nunca. Pero fue un delincuente a toda potencia. Y dice, ¿y por qué no me dijo no seas delincuente? No, o sea, no lo seas. Aquí, en este preciso tiempo de los 9 a los 12, es cuando uno debe de enseñarles a los hijos, mira, no fumes, porque el fumar, si tú ves, trae cáncer a unos 15, 20 años, a futuro trae enfisema. No forniques, porque la fornicación trae muchos consecuencias. Yo, por ejemplo, a mis hijos se los decíamos, Alberto y yo, no permitas que nadie les toque ciertas partes. No vayan van a ir a una reunión con los amigos. Miren, no permitan no acepten el fumar, ¿no? ¿Y por qué, mamá? Les tienes que dar un ejemplo. Por ejemplo, yo les daba
a mi hermano. Mi hermano, lamentablemente, toda su juventud fue alcohólico, fue drogadicto y toda su vida, hasta los que 35 años se la vivió, su casa era los centros de rehabilitación. Les decía, ¿quieren ustedes destruir su familia? ¿Quieren destruir su vida? Fumen. Un vicio destruye toda la familia y a fin de cuentas se quedan solos en la vida. Si tú fornicas, ¿qué es fornicación, mamá? Ok, es tener relaciones ilícitas, no en el matrimonio. Yo siempre les hablé y Alberto y yo les hablamos siempre con la verdad. Esta es precisamente la etapa donde uno tiene que decirles no. Y créanmelo, mi mamá todos los días nos cantaba no se acuesten con los hombres. Miren, hijas, no esto, van a quedar embarazadas y lo único que va a pasar, y nos decía y nos daba la letanía, ¿no? Todos los días. Y adivinen qué hice yo. No lo hice. O sea, ¿por qué? Porque yo recordaba las palabras de mamá y me decía, si yo pensara tantito en hacer esto, híjole, todo esto me va a traer. ¿Y con qué cara voy a mirar a mi mamá? Sí funciona. O sea, uno tiene que estarles diciendo y diciendo y diciéndoles, mira, esto, yo visito las cárceles y lamentablemente nuestros amigos están ahí por situaciones que nunca tuvieron a alguien que les diera un consejo. Yo les estoy dando un consejo, les estoy diciendo, miren, no les voy a dar un consejo que les va a hacer daño. Un consejo donde ustedes van a poder ser mejores, de éxito, que su esposa los ame, que tengan una familia estable, que no haya ciertas consecuencias que el pecado a fin de cuentas va a traer a su vida, ¿no? Todo lo que no es correcto, no se lo prohíbas porque la prohibición es peor. Si tú prohíbes, ¿qué es lo que hacemos? Más lo hacemos. Es como darle cuerda a alguien para que se destrampe a todo lo que da. Entonces, lo que les decía yo era consecuencias. Miren, por ejemplo, yo me pasó, hijos, tal situación por no obedecer, esto lo perdí y hasta el día de hoy no lo he podido tener. Esto, o sea, conforme a la Biblia, cuando leíamos la Biblia, por ejemplo, con David, decía una mujer que era ilícita, cuando él podía tener la mujer que quisiera, porque así se lo dijo Dios, tú me la hubieras pedido, la que tú hubieras querido, yo te la hubiera dado, pero tomaste algo que era prohibido. Fíjense, lo prohibido nos encanta. Imagínense cuando uno es niño. No mientas y ¿qué hace uno? Mentir. Entonces explícales con detalles, explícales con consecuencias reales en tu vida, en la vida de tu familia, no acusando, porque me ha tocado decir, mira, él porque no estuvo así, eso te va a pasar. No, no acusando porque eso es juzgar y uno cae en lo mismo. No, diciéndoles las experiencias vivas de amigos, de amistades nuestros, de amigos de familia. O sea, siempre tenemos experiencias y esas experiencias son para no vivirlas nosotros y ser más responsables para que ellos a su vez no vivan estas situaciones sin prohibir, pero sí hablando. Esta es exactamente el tiempo más ideal para que ellos no entren en la delincuencia, en el sexo ilícito, de acostarse con cualquier chica, de acostarse con cualquier chico. No, enseñarles, motivarles que si eso hacen puede suceder ciertas situaciones, ¿no? Y yo les daba los ejemplos en la Biblia. Sansón, les daba de David, les daba de Samuel, les daba de Elí, les daba de todas las historias que se ven ahí, de Balán, de Balac. O sea, yo les decía, si ustedes aman el dinero, eso es lo que va a pasar, ese es el precio que van a tener. Explícales, pero no les prohíbas. Yevir. Punto número 9, sí, gracias. Nos habla de que si el niño estropea algo ajeno por descuido o necedad, no por accidente, porque también ocurren los accidentes, pero si estamos viendo que fue por algún descuido que se le estuvo diciendo, deja ahí porque puede pasar esto, o porque está
enfrascado en ver qué sucede si toca eso o si le quita algo, pague los daños, pero establezca una cuota semanal a descontarle hasta cierto límite. Esto no se hace para recuperar lo pagado, sino para enseñarle que tiene que responder por sus actos. En nuestro caso, con nuestras hijas, pues no es que les diéramos algo semanal, porque ni siquiera dábamos semanal, ni siquiera para la escuela les mandábamos el lunch. No hemos tenido pues esa costumbre, ¿no? Ese hábito, porque ha sido muy limitado siempre nuestros recursos y no han tenido para gastar. Entonces, aquí no nos ocurrió con ellas, gracias a Dios que hayan hecho algo de esto por descuido o por necedad. Pero en mi caso, sí hubo, ¿verdad? Sí hubo y tampoco mis papás me daban dinero, como les dije, estábamos también limitados. Entonces, no había para pagar y yo era muy investigadora. Me gustaba mucho abrir los perfumes y me decía mi mamá, ¿y por qué abres los perfumes más caros? ¿Cómo le atinas para que el perfume caro o se rompa o se derrame? Porque yo pensaba que era de atomizador y resulta que le jalaba y ¡fum! Pues se salía el perfume, ¿verdad? Y pues obviamente se daban cuenta todos que yo ya había ido a la casa de la tía o de alguno de ellos y ya había derramado el perfume carísimo que teníamos que pagar. Entonces, pues no me podían a mí tampoco quitar de algo que no me daban, porque dices, bueno, una cuota semanal se la descuento, pero cuando no le das dinero, pues ¿qué le descuentas? Pero me ponían a cuidar, ¿verdad? Niños, me ponían a ayudarles a lavar los trastes, me ponían a ayudarles a lavar el carro, a aspirar el carro. Me ponían a trabajar para poder yo pagar lo que había hecho, porque ellos ya habían sacado ese dinero de la bolsa que tampoco tenían. Cuando había los tocadiscos, me acuerdo que yo decía, ¿cómo es posible? ¿Dónde lee esa aguja? ¿Dónde lee las canciones para que las pueda sacar? ¿Cómo lee? Yo pensaba que era como unos lentes que leían lo que decía el disco, no sé, algo tenía en mi cerebro eh, que quería investigar y pues obviamente, ¿verdad? Le levanté el bracito al tocadiscos y luego le saqué la aguja y entonces nos descompuse y necesitaba pagar a mi mamá porque pues en ese tiempo que romperas un tocadiscos, pues no puede ser. Entonces, ese tipo de cosas a mí sí me pasaron. Yo sí era muy inquietita en eso. Hasta la fecha soy en ese tipo de cosas inquieta, en que me gusta ver cómo funciona o qué más funciones tiene. Y pues a mis papás sí les tocaba pagar muchas cosas de estas. Entonces, no me daban un dinero, pero me hicieron trabajar para poderlo pagar. Y pues es lo que podemos hacer también. O sea, si no le das dinero a tu hijo, no le das una cuota semanal porque estás muy restringido económicamente, pues lo que sí puedes hacer es que trabaje para esta persona, que le haga cosas, que le bañe al perro, no sé, o sea, cosas que no son fáciles, obviamente, que requieren esfuerzo, pero que estás sabiendo que hay una corrección y hay como una multa, pues, que pagar. Entonces, esto es muy bueno para que lo podamos hacer con los hijos, pero, ojo, no es, por ejemplo, pagarles porque laven los trastes de la casa, pagarles porque barran, pagarles porque tiendan su cama, que también se da el caso, pero no está bien. Esto es por algo que hizo, que rompió o que estropeó, ajeno también o de la casa, pero no es su responsabilidad, o sea, no pagarle porque haga sus responsabilidades, sino es el que él sepa que es una consecuencia de lo que hizo. Siguiente. Número 10. Enséñele a trabajar en las actividades domésticas y establezca una
remuneración, perdón, en caso de que esté dispuesto a hacerlo. Aquí se trata no de sus deberes, estudiar, hacia su cuerpo, su espacio, etcétera, sino de actividades del hogar, lavar los baños, la estufa, el refrigerador, la ropa, hacer la comida, etcétera. Debemos de enseñarle y de acuerdo a sus posibilidades definir un pago. Así aprenderá lo que le será útil en el futuro y cuando le pida algún regalo, pídale que junte cierto porcentaje del 10 al 50% por medio de su trabajo. No se trata de explotar los hijos o hacerlos que los trabajen, sino que enseñarlos a trabajar y ganarse la vida. Pues bueno, como sabrán, pues yo estoy rodeada de 5 hombres, ¿no? Y pues bueno, al principio, pues uno joven, ¿no? Lava, uno limpia, uno hace toda la casa, ¿no? Y me acuerdo que aún chiquitos, mi suegra me decía, hija, enséñales a tus hijos, no cometas el error que yo cometí. Yo a Alberto me decía, mamá, te ayudo a barrer porque la veía. Y no, 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 porque lo va a hacer mal. Déjalos que los tropeen, me dijo. Y yo era una persona muy afanada en el quehacer, muy hiper, ultra limpia. No me gusta lo sucio, me pongo de malas. Si alguien me quiere ver de malas es porque mi casa está sucia. Entonces, yo empecé a orar y yo decía, ¿cómo si son hombres, no? O sea, ¿cómo les voy a poner a lavar? Porque supuestamente pareciera como que los hombres. Pero empecé a orar y Dios me mostró en mi vida, a ver, ¿qué es lo que tú quisieras que Alberto hiciera? Porque no me ayudaba. Entonces empecé a decirle a Alberto, ¿qué te parece si me ayudas a lavar los trastes? El día sábado te toca. Ok, Alberto, esto, a través de los años, uno como mujer se desgasta totalmente, uno ya no tiene humor de lavar como antes hasta planchaba, ¿no? O sea, teníamos todo bien ordenado, ahora pues como caiga se mete la ropa, ¿no? Al menos en mi parte, así fue lo que sucedió. Empecé a tener una situación hormonal que ya ni siquiera yo miraba mi casa, ya no quería, mejor pagaba y ni siquiera para comer tenía humor, el de hacer comida. Entonces empecé a orar que yo llegaba y la casa toda batida, sus cuartos y yo tenía que limpiar, yo no descansaba. Hasta que oré y le pedí a Dios sabiduría. Y lo que Dios hizo en mi vida, nos dio sabiduría y aparte para enseñarles a diezmar, que era una de las partes importantísimas para nosotros, yo creo que la principal, que aprendan a diezmar, todo lo que llegue, lo primero es diezmar, porque de verdad qué terrible que la iglesia no diezme. Qué terrible, de veras, cómo les cuesta trabajo. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les dije, la chica que yo tenía con esto de la pandemia, pues yo ya no podía tenerla. Pero desde antes empecé a decirles desde chiquitos, a ver, lava tu plato, me lo dejaban horrible. Y me acordaba de las palabras y el consejo de mi suegra. Y decía, ok, yo lo volví a lavar, pero tenían que aprender. Empecé con el traste, con el vaso y el traste, y cada quien levante su plato y todo, empezaban. Y miren, viene lo de la pandemia, yo no podía y de verdad yo dije, yo me voy a morir aquí, luego teniendo a todos, uno cuando se van a la escuela uno descansa, la verdad, descansa, no porque no los quiera, sino porque dices, ay, un relax, ¿no? Y tener aquí todos, y no, yo dije, no, esto no voy a poder. Entonces asigné y les dije, ok, ¿qué les parece? Si tanto dinero yo le daba a Mari, se los voy a dar a ustedes. Ah, ok. Y empezaron. Miren, ahorita todos los días hacen su cuarto los gemelitos. Todos los días. Ya ni yo. Todos los días acomodan sus cosas, son muy ordenados. Los grandes les cuesta un poquito, pero lo hacen. Lavan su plato, lavan
ellos lavan el baño y yo nada más hago la parte de abajo y les pago. Les pago, de verdad, créanmele que funciona. Es padrísimo, Alberto lava los trastes, tiene arreglado arriba y créanmelo que yo soy la mujer más feliz y créanmelo que no tengo ya ningún problema por mi casa. Donde sea, está limpia, yo lavo o mis hijos a veces me dicen, mamá, enséñame a lavar, les enseño. Miren, aquí matamos, como dicen muchos pájaros, no 2 pájaros, muchos pájaros en un tiro. ¿Por qué? Porque les enseñamos a diezmar, ellos ten el dinero, les damos okey, tu diezmo, desde pequeñitos, y daban el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo? Les decíamos tanto, porque no entendían, pero poco a poco. Ahora mi hijo grande, él ya da su diezmo y no le tenemos que andar diciendo a un interno, que Dios le puso en su corazón. El otro lo da a nosotros para que nosotros lo usemos para las llamadas y los otros dos, pues lógico que lo estamos usando para las llamadas, lo que necesitamos. Miren, créanmelo, que el ayudar implica que yo pienso en sus esposas, voy a ser una bendición para ellas porque créanme lo que yo batallé muchísimo con mi Beto, porque nunca le enseñaron, como mi suegra me dijo, no cometas ese error. Aunque sean hombres, sean mujeres, ellos tienen que aprender a ser ordenados, a limpiar su cuarto, a asearse. A mi hijo en la universidad tuve que enseñarle a guisar, lo básico. Ahora mis gemelos que ya se me van, tengo que enseñarles, ya están aprendiendo omelette, lo básico, que sepan ellos. Es tan importante en la vida que no dependan de uno. Los hombres por naturaleza dependen más de nosotras, pero cada vez los hago que no dependan de mí. ¿Dónde está esto, mamá? Ok, ahí en tu cajón. O sea, yo trato de que ellos sean independientes de mí, porque son hombres. Entonces, es muy importante enseñarles, no, el estudiar, ellos saben que esa es su manera. El día precisamente cuando vienen las madres, Alberto me decía, mira, este es tu regalo del Día de las Madres que ya eh, fue, ¿no? Y yo les dije, ¿saben qué, hijos? Ustedes son mi regalo, porque yo recuerdo que mi mamá la festejaba y era la más portada y la más bonita en 10 de mayo, pero los demás días, híjole, era una rebelde que ella lo único que me pedía era obediencia. Y con ello les digo, ustedes son el regalo más grande que pueda tener. Todos los días me regalan. Exactamente, eso es lo que Dios quiere, descanso. A la larga traes descanso si tú los educas, los disciplinas, perdón, y los educas como correctamente como la Biblia dice. Entonces, esto es lo que a mí me ha funcionado y es una grande bendición que mis 5 hombres que tengo, como si yo fuera la reina, ellos hasta se preocupan, ellos me ayudan, me suben cosas, o sea, trato de hacerlos caballerosos, que es lo que les digo, miren, pienso en mis nueras, de hacerlas felices a ellas, para que ustedes no digan el día de mañana, si les toca a lo mejor una, pues, flojita, pues le enseñan cómo hacer las cosas. Entonces, esto es bien importante. Siguiente, Gerardo. Gracias, Blanquita. Bueno, el siguiente dice verdades a aprender y a aplicar. Lo mejor que podemos hacer para ayudar a un hijo perezoso es dejarlo pasar hambre. Lo mejor que podemos hacer para ayudar a un hijo vago es no darle un solo centavo. Y creo que esto está claro. Pues no hay mucho ni qué explicar, simplemente restringirle. Hay ocasiones de que nuestros hijos no van ni siquiera al refrigerador a tomar la comida. Y bueno, pues siquiera es lo que deben de hacer ellos, el ir a preparar su comida y a hacer lo que quieren ellos ya cuando les da hambre, ¿no? Y la siguiente, la letra D, porque ya se salió por ahí mi esposa que tenía otra reunión, dice, verdad es aprender y practicar.
Lo mejor que podemos hacer para ayudar a un hijo que se endeuda es no pagar sus deudas. Lo mejor que podemos hacer para ayudar a un hijo ambicioso y codicioso es enseñarlo a dar. Lo que ya decía Blanquita, empezar a enseñarle a diezmar, a ofrendar y llevarlos a lugares. Nosotros lo que hicimos con nuestras hijas es que desde chiquitas las llevábamos a lugares de extrema pobreza, en donde llegaban a un baño donde estaba sucio, donde extremadamente insalubre, y ellas empezaron a valorar lo que realmente tenían en casa. Siguiente, Beto. Las últimas dos verdades, esto ojalá lo pudiera escribir, después póngale play a esto y váyase hasta como por la mitad y escríbalo y póngalo allí en su refri, manténgalo fresco. Cada una de estas frases son verdades a aprender y practicar. Lo mejor que podemos hacer para ayudar a un hijo es enseñarlo a valerse por sí mismo. Lo repito, lo mejor que podemos hacer para ayudar a un hijo es enseñarlo a valerse por sí mismo. Lo mejor que podemos hacer para ayudar a un hijo es enseñarlo a ser responsable de sus actos. ¿De verdad amamos a nuestros hijos? ¿De verdad queremos ayudarlos? Pues entonces pongamos en práctica estas verdades. Vamos entonces a las preguntas, ¿sí? Y vamos a contestar algunas preguntas que se quedaron pendientes de la semana pasada. La pregunta que se quedó pendiente la semana pasada, bueno, son varias. Una de ellas es, ¿qué programas pueden ver los niños? Bueno, aquí entramos en un terreno que puede ser muy beneficioso o que puede ser muy contraproducente, porque hay papás que se van a los extremos. Hemos conocido casos de que ni siquiera tienen televisión en su casa y lo que los hijos hacen al final de cuentas, yo he oído testimonio de hijos que se fueron a la delincuencia, que vaya, se fueron a las drogas y todo y estaban en un hogar cristiano. Y esa mentalidad de que pues la tele es del diablo y todo lo que sale en la tele es malo, hizo que los padres se volvieran tan legalistas, tan extremistas, que no había tele en su casa. Y lo que me contaban a mí es que pues tenían una tele portátil escondida y la veían todo el tiempo, o se iban a la casa de los vecinos a verla. La televisión puede ser una bendición muy grande o una maldición muy grande, puede ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de cómo se use. Entonces, debemos nosotros aprender a utilizar la televisión a nuestro favor y no en nuestra contra. Gracias a Dios, ya la mayoría de los programas, ya antes de presentarse, traen allí algunas advertencias. Por ejemplo, si se consume alcohol, si se hablan pues palabras fuertes, si hay sexo, si hay pues desnudez, si hay violencia, todo eso sale antes y es muy obvio que a esta edad o dependiendo de la edad hay cosas que los niños no deberían ver porque alguna cosa que ven u oyen puede alterar su inocencia. Podemos nosotros ser los causantes indirectamente de que pierdan su inocencia o se despierten en ellos cosas que no deberían despertarse sino hasta una edad más avanzada.
hoy en día en la televisión, no solamente en la televisión abierta, sino ya en los canales de paga y en las películas y en las series, están metiendo a toda costa, están ahora sí incluyendo a toda costa la ideología de género. O sea que pues está bien, si eres niño, pues puedes tú escoger ser niña, ¿no? Si eres niña y te sientes niño, pues está bien que seas homosexual, que seas lesbiana, está bien si tienes alguna diferencia sexual, alguna preferencia. Todas esas cosas las están metiendo así pues a toda costa. Entonces, en este punto, el consejo que yo siempre doy es, mira, mientras no tengan todavía capacidad de hacer juicio, entre los 9 y los 12 años empiezan a adquirir ellos esa capacidad. Yo pienso que antes de los 12 años, uno debe ver los programas juntamente con ellos. Uno debe sentarse con ellos. Hoy ya hasta en las caricaturas está lo de la ideología de género, o en las caricaturas encuentras tú relaciones sexuales ilícitas, no como tal, sino que pues es muy obvio que pues el papá se enreda como novio de alguien que no es su esposa. Todas esas cosas, conforme uno está sentado con los niños, uno debe irles explicando qué es bueno y qué es malo, qué es correcto, qué no es correcto. Si nosotros prohibimos, obviamente hay pues programas explícitos que esos ni siquiera nosotros como adultos deberíamos ver. Vaya, eso creo que queda descalificado, ¿no? Vaya, sería absurdo, aun cuando algunos padres que no tienen principios morales, pues tienen allí cualquier cosa en la tele, hay pues programas muy explícitos que sí, no hay ninguna censura y eso pues deberíamos cuidarlo. Hay que tener muchísimo cuidado con la televisión de paga, el Sky y esas cosas porque trae canales para adultos y el niño le está haciendo el cambio, entonces deberíamos recurrir a todas las opciones que hay. Hay una cosa que se llama control parental, que bueno, el control parental también debería ser para nosotros, porque no se supone que debamos ni siquiera que podamos, ¿no? Ay, es que este es un programa solo para adultos. No porque somos adultos nos está permitido. La palabra de Dios es muy clara de que debemos nosotros cuidar nuestros ojos, no debemos contaminarnos con las cosas que vemos que sean inmorales, que sean impúdicas, en donde se celebre el adulterio, la fornicación, la violencia y la ideología de género también. Entonces, debemos, vaya, tener precauciones para que por accidente ellos no puedan ver nada de eso o simplemente cuando se contrata uno puede, bueno, nosotros aquí pues no hemos tenido pues cablevisión y esas cosas porque no hemos tenido dinero, es una bendición, pero quienes lo tienen, tenemos entendido perfectamente bien que se puede, desde que se contrata, excluir esos canales. Aquí mi suegro pues vivió en la casa algunos años y a él le encantaba ver el fútbol. Entonces, pues nos dijo, oigan, pues yo quiero pues contratar Sky porque quiero ver los partidos de Europa, de México, acá y allá. Y cuando se hizo la contratación, solicitamos quitar todos los canales para adultos, absolutamente todos. Y lo único que nos dijeron es que están incluidos y vienen con el mismo costo. Le dijimos, no nos importa, por favor, quítelos, ¿no? Entonces uno debe tener muchísimo, muchísimo cuidado. No se debe prohibir, sino más bien se debe enseñar
a los hijos. Cuando salió esa película hace muchos años de Harry Potter, esa es una película satánica, es una película diabólica, es algo de verdad que contamina las mentes de los niños, hace ver que el diablo es bueno, que la hechicería es buena, que los brujos pues están pues buscando un mundo mejor, distorsiona la realidad en los niños. Mi hijo obviamente estaba en la instrucción primaria y todos los niños hablaban de Harry Potter. Bueno, pues yo compré la película pirata, me senté con ellos y le puse play. Y en cuanto salía alguna blasfemia, alguna herejía, algún insulto contra Dios, porque en esa serie y muchas otras insultan a Dios abiertamente, o sea, se burlan de Dios abiertamente. Yo le ponía pausa, le decía, miren lo que acaba de decir el chico, y le regresaba y los hacía que lo oyeran otra vez. Miren lo que dijo. Saben que a Dios le ofende eso, que eso no es agradable para Dios. Y si tú crees eso, vas a tener estas consecuencias y te va a pasar eso y lo otro. Miren, ni siquiera acabamos toda porque ya como a la mitad, le tuve que poner pausa casi a cada rato, porque eran una sarta de estupideces, de blasfemias, de cosas en contra de la fe y en contra de Dios, insultando a Dios, a Cristo, poniendo en duda la existencia de Dios, la existencia de un que se llama Salvador, vaya, ni siquiera minimizando, aprobando el pecado, la mentira, el adulterio, la falta de respeto a los padres. Bueno, ya como la mitad dijeron, ya no la queremos ver, papá. Y no vieron ninguna de las 7, 8 que salieron, no las vieron, ¿no? Una vez, pues también por error nos metimos a ver una película de un osito que se llamaba Ted, y gracias a Dios que mis hijos estaban chiquitos, pero eso es puro doble sentido. Y pues sí tuvimos que explicarles que eso estaba mal. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y racionar el tiempo que ellos pueden ver tele y los programas que ellos quieren ver. No sé si quieras añadir algo acá. Ok. Bueno, la siguiente pregunta que nos hicieron dice, esta ya la habíamos contestado de algún modo, ¿no? Pero nos la están haciendo otra vez. Dice, pero está planteada de otro modo. Bendiciones, hermanos, tengo una pregunta. Tengo un varón de 3 años y una niña de 5 y los baño juntos. ¿A qué edad ya no lo puedo hacer o que se bañen conmigo? Hablamos muy ampliamente acerca de este tema ya. No es recomendable bañar a los niños con las niñas, no importa la edad que tengan, porque desde pequeñitos se les tiene que sembrar y se les tiene que mostrar que hay límites, que hay cosas que no se deben hacer ni aun cuando sean niños, ni aun cuando estén chiquitos. Desafortunadamente, los casos de incesto son más comunes de lo que se piensa, y los niños cuando crecen como de niños pues chiquitos, pues los bañaban juntos y podían ellos ver las partes el uno del otro, crecen pensando que no hay nada malo, y en realidad no hay nada malo, pero está reservado, está limitado por Dios para nuestro bien al matrimonio. La sexualidad fue inventada por Dios, pero tiene un tiempo y un lugar que se llama el matrimonio. Yo siempre pongo este ejemplo cuando se tratan de estos temas, ¿no? El ejemplo, tú tienes un niño de 5 años. ¿Tú le darías a tu niño de 5 años la llave del auto para que maneje el auto? Pues la pregunta es absurda. ¿Cómo se te ocurre? Es un niño de 5 años. Entonces les hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿es pecado
manejar? Me dicen, no, no es pecado manejar, por supuesto que no, es algo muy útil, es algo beneficioso. Le digo, ok, pero entonces, ¿por qué le prohíbes o por qué impides o por qué te aseguras que tu niño de 5, 6, 7, 10, 11 o 13 años o 14 años use un auto? Ah, porque no tienen la edad, no tienen la capacidad, van a provocar un accidente, se pueden morir o pueden matar a otros. ¿Sabía usted que la sexualidad es más peligrosa y más destructiva que un accidente automovilístico? Si usted no controla, si usted no limita, si usted no toma precauciones en cuanto a la sexualidad de sus hijos, es como si les estuviera usted dejando en un auto con las llaves puestas para que lo prendan y lo conduzcan. Lo van a poder conducir por un rato, pero van a terminar lastimándose y lastimando a otros. No tienen la edad todavía, no tienen la capacidad, no tienen la conciencia. Cuando ya lleguen a los 16 años, pues ya se les podrá meter a una escuela de manejo para que aprendan, ya tendrán que aprender las reglas, tendrán que aprender qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, y entonces ya podrán manejar un auto de manera responsable. La sexualidad es exactamente igual. La sexualidad está reservada para el matrimonio. A la edad de los 12 años, 13 años, ya se les debe enseñar sexualidad a los niños, sobre la base de que no hubo permisiones, de que no hubo confusión cuando estaban más chicos. Entonces, aquí la respuesta es: a ninguna edad se deben bañar los niños con las niñas juntos, ni tampoco con uno. No es correcto, no es prudente bañarse con los hijos. Hay todo un capítulo completo en la Biblia, en el libro de Levítico, en donde da instrucciones precisas de que no debe los hijos ver la desnudez de los padres, ni de los hermanos, ni de los primos, ni de los tíos, absolutamente de nadie. Dice, no verá la desnudez. La explicación de eso más amplia es que no tendrán relaciones sexuales, pero el sexo comienza con los ojos, comienza con la mirada, comienza con el ver, con la curiosidad. Entonces, hay quienes dicen, no, pues es que yo no practico algo porque no estoy haciéndolo físicamente. La sexualidad comienza con la vista. Por eso es que dice Dios en Levítico, no verá la desnudez el hijo de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su tía, ni de su abuelo, ni el padre la desnudez de su hijo. O sea, obviamente es un bebé, pues tienes que lavarlo, tienes que enseñarle, pero conforme crece, tienes que ir enseñándole hasta que se lave sus partes genitales solo y aprenda a bañarse por sí solo. Y tiene que aprender que la sexualidad es algo hermoso, es algo que Dios inventó para nuestro bien, para nuestro beneficio, no solamente para la reproducción de la especie, sino para nuestro placer y nuestra satisfacción, pero está limitado al matrimonio. Yo crecí en una cultura en Chiapas donde el adulterio no es mal visto, donde la prostitución no es mal vista, donde es aceptada por la sociedad. O sea, yo apenas tendría unos 8 o 9 años y fuimos a comer a casa de unos amigos de mi papá, una mansión, muy ricos, gente muy respetada en la sociedad. El amigo, pues, de mi papá que nos había invitado, tenía un puesto en la política, era una persona muy respetable, pues muy honorable. Y estábamos ahí en la mesa, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo de 8 años, mi hermana de 10 años, y a mí se me quedó muy, pero muy grabado lo que la esposa de este hombre dijo en presencia nuestra y de otros niños. Había otro niño de 9 años que éramos amigos,
una niña de 11 y otra niña de 13, amigas de mi hermana, pues éramos amigos los hijos y luego los papás se hicieron amigos. Estábamos allí pues todos pues comiendo con la formalidad, había pues servidumbre en la casa y de pronto dentro de la plática, no sé por qué salió, pero a mí se me quedó grabado hasta el día de hoy. La mujer dijo, mi marido que se vaya con las prostitutas, lo dijo con una palabra más altisonante. Sus cochinadas que las haga con esas pirujas, obviamente con otra palabra. Yo soy su mujer y a mí me debe respetar. Yo soy la madre de sus hijos y yo ya le di a sus hijos, así que sus cochinadas, él las hace allá con las chicas malas, ¿no? Y ja, 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 se reían todos, ¿no? Se reían todos. Mi mamá dijo algo pues parecido, no, no, sí es que luego nos piden hacer cosas asquerosas y pues eso ya que lo hagan allá con sus, y otra vez la misma palabra. Y yo, un niño de 8 años, oyendo eso, pues ¿qué es lo que aprendes allí? Pues todo se vale, ¿no? Mi papá me decía, hijo, cuando te cases, yo apenas tenía unos 10 años, búscate una mujer de campo, de esas inditas, que te obedezca en todo y ahora sí que trátala bien y que esté con tus hijos y que te dé hijos. Pero ten muchas, y dijo la palabra pues vulgar para prostituta, para que satisfagas tus deseos carnales, porque pues la esposa es para tener hijos. Yo crecí pensando eso, crecí que el hombre debía tener muchas mujeres y debía practicar el sexo todo el tiempo, porque si no lo hacía uno, uno podía tener consecuencias. Y uno crece con una mente reprobada, porque es desde niño, es el niño el que va aprendiendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y enseñarle a los hijos acerca de la sexualidad y de qué manera tiene que ser responsable, cuáles son los límites. Y bueno, ojalá hayan visto El árbol de Chicoca, hayan leído el folletito que les dimos. Es muy importante eso. La siguiente pregunta que viene aquí, y esta la va a responder Blanquita, dice, si los padres se separan y el niño se queda con la mamá y ella es violenta, ¿qué se debe hacer? Ella no quiere que el papá se lleve al niño. Bueno, y si los padres se separan y el niño se queda con la mamá y ella es violenta, ¿qué se debe hacer? Créanmelo que mm, no, pues no he tenido, bueno, es que no te puedes meter en algo que pues es ajeno, aunque sea tu hermana. Por ejemplo, con una amiga que su hermana era violenta con su hija, pues ella se metía y le decía que no le pegara y pues hasta enemigas salieron, ¿no? Lo que yo creo y lo que yo haría, porque no sabría a ciencia cierta decirles qué se debería hacer, pero lo que yo haría es orar. Orar por los padres. Si ya se separaron, pues bueno, con la mamá, a ayudarle a través de las pláticas, a través de platicar, de darle consejos, de tal manera que ni siquiera ella se dé cuenta que es un consejo, ¿no? Eh, o sea, el ayudarle a que no los lastime, porque a fin de cuentas, los afectados son los hijos, pero también es la mamá, porque si les lastiman, la mamá a largo plazo, aquí a unos años, va a quedar sola. Lo que menos quieren los hijos es estar en casa por alguien violento, tanto que al grado que los niños que están en la calle es porque la mayoría fueron violentos, abusados sexualmente y no tuvieron amor, ¿no? El cariño lo buscaron en la calle. Entonces,
y que no se lleve a los hijos, pues bueno, si se separaron, cometieron errores, yo creo que por eso están las leyes, ¿no? Ir y ante un juez que él dicte qué días le tocaría y qué días le tocaría a ella. Creo que sería lo más correcto, por eso están las leyes, por eso Cristo dejó que hubiera jueces, que hubiera autoridades para tomar el mejor consejo y qué mejor que ellos sean quien decidan, ¿no? Ellos ven, checan, analizan la situación y dependiendo, que la mayoría de las veces que ahorita no se está viendo eso, es que el papá pues los tenga el fin de semana, porque a fin de cuentas son sus hijos y tiene el derecho. Y ella, pues bueno, los tenga de lunes a viernes. O sea, eso ya aquí viene la ley. Y creo que ahí tomaría yo, si fuera mi caso, yo creo que iría con la ley, ¿no? Para ver qué es lo que ellos deciden y sobre eso, pues bueno, acoplarse y tener que respeto, porque si se separaron y hay violencia entre ellos, porque hay en los hijos, imagínense al rato se matan. Porque los hijos, porque tú, porque el otro, o sea, es de a diario el pelear. Entonces, creo que yo el consejo que les diría, vayan ante la ley y que sea la ley quien les diga si ustedes no tienen la suficiente capacidad para tomar la decisión. Y bueno, aquí depende quién está haciendo esta pregunta. Si la está haciendo el papá, que la mamá se llevó al niño y no lo deja ver y él sabe que ella es violenta y que ella maltrata al niño, bueno, pues por eso hay leyes, ¿no? Aparte de orar, de ayunar, porque pues lo mejor es una reconciliación. Yo no recomiendo el divorcio. Yo siempre les pido que, eh, que hagan hasta lo último. Ahora sí que busquen hasta lo último el poder reconciliarse, porque si pensamos en los hijos, no hay nada mejor para un hijo que crezca con su papá y con su mamá, pero a veces el papá y la mamá andan de pleito y golpeándose uno al otro y a veces es mejor por la salud del niño que no estén juntos, pero bueno, en este caso habría que pues valorar acá cuál es el grado de violencia que hay, porque si el grado de violencia pone en riesgo la integridad física del niño, entonces se tiene que recurrir con las autoridades. Hay una cosa que se llama patria potestad y entonces si hay ahora sí que evidencia de maltrato físico en el cuerpo del niño, la autoridad puede cederle la patria potestad al papá, estén casados o no, porque aquí la ley sí le da toda la autoridad al papá o a la mamá conforme está en el acta, ¿no? Entonces, si la pregunta le está haciendo alguien que es eh, pues familiar, ¿no? O sea, yo estoy viendo, ¿no? Mi hermano se casó o se juntó con una chica y ya se separaron y él se queja de que ella es violenta y, o sea, soy una tercera persona, aparte de orar y ayunar, pues tengo que hablar con el papá, tengo que llevarlo a los pies de Cristo, enseñarle que la solución es Cristo. Puede ser que esto sirva para que conozcan a Cristo y aconsejarle que pues recurra a la ley para que tengan la custodia compartida del niño. No es lo que decida ella o él, para eso hay leyes. Y si se es pues eh, pues pariente o se conoce a la mamá y que la mamá le quitó el niño al papá y no se lo deja ver y tú sabes que es violenta, pues háblale de Cristo, ora por ella. Miren, Cristo es la solución a todo. Cristo es la solución
a cualquier situación que haya, pero mientras la gente entiende y mientras la gente reacciona, pues muchas veces tenemos que recurrir, como decía Blanquis, a las leyes, ¿no? Pero al final de cuentas, esos son soluciones temporales. La solución permanente siempre va a ser, ha sido, es y será Jesucristo. Entonces vamos a la sexta, perdón, a la última pregunta que nos hicieron por el Facebook. Si alguien tiene alguna pregunta más, por favor, hágala. Después de esta contestaremos algunas preguntas recurrentes que nos han hecho en las cárceles cuando hemos dado estos cursos. Y dice así, explica por favor cómo es que el papá refuerza la orientación sexual de los hijos e hijas. Ok, aquí se han hecho muchos estudios, muchos estudios acerca de la orientación sexual. Y la mayoría de estos estudios que se han hecho han sido para determinar si hay algún factor biológico en la orientación sexual. Se hicieron estudios durante 40 años por el aumento en el homosexualismo, en el lesbianismo, sobre todo desde 1981, cuando surgió el SIDA y empezó a tomar características de una pandemia. Sí se consideró una epidemia, pero pues empezaron a hacerse muchos estudios acerca de esto. Y después de 40 años, a mí pues me dio muchísima tristeza que esta noticia que fue anunciada por la Organización Mundial de la Salud, por una institución seria, no hiciera eco. No le hicieron eco ni en las noticias, ni en los medios masivos de comunicación. Obviamente no le hicieron eco por dos cosas. Uno, porque pues un gran porcentaje, algunos estiman que el 50% de los gobernantes, por lo menos los que hacen estadísticas en Estados Unidos, ellos aseguran que 6 de cada 10 políticos tienen una orientación sexual que no es heterosexual, tienen alguna desviación sexual, y que hay mucho homosexual, mucha lesbiana entre los políticos en Estados Unidos. En México eso no se ha hecho, pero pues no hace falta mucha imaginación para saber la depravación ni la desorientación sexual que hay entre nuestros gobernantes. Entonces, obviamente, si los que gobiernan practican una orientación sexual contraria a lo que es hombre y mujer, ¿no? La heterosexualidad, pues obviamente no le van a dar eco a una noticia como esta, ¿no? Además, Jesús profetizó que en los días del fin, conforme se fuera acercando el día del fin, el mundo entero iba a ser como Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra imperaba el homosexualismo. Se cree que llegó a un extremo de un 90%, o sea, 9 de cada 10 habitantes de Sodoma y de Gomorra eran homosexuales. Entonces, esta noticia que apenas pues salió hace como unos 10 años, después de 40 años de estudios, investigaciones, pruebas y todo lo demás, la Organización Mundial de la Salud sacó la noticia de que no existe el gen homosexual. Esto es, no hay ningún factor biológico que determine la orientación sexual de los seres humanos. La explicación que traía y es que a veces hay niñas que nacen con una carga de hormonas masculinas más arriba del promedio, porque todos tenemos cierta carga de hormonas masculinas y de hormonas femeninas,
Pero eso es algo que normalmente se corrige con el crecimiento, y si después de eso persiste, hay ciertos síntomas y se puede eso tratar fácilmente, pero eso no determina que un hombre nazca en el cuerpo de una mujer. El hombre que nace en un cuerpo, o el ser humano que nace en el cuerpo de un hombre es hombre, punto. Así, si tiene una carga más alta, el mismo cuerpo se va a encargar de corregir eso con el crecimiento. Hay algunas desviaciones biológicas que son, pues ahora sí, por causa del pecado y de la situación en la que nos dejó Adán. Hay algunas enfermedades como el hermafroditismo, en donde el ser humano nace con tanto genitales masculinos como femeninos. Por ley, cuando es así, antes no se sabía qué hacer, pero ahora por ley en la mayoría de los países, cuando un ser humano nace con ambos genitales, por ley tienen que hacer el análisis de las hormonas, y si las hormonas masculinas son preponderantes o son en porcentaje mucho mayor al de las femeninas, entonces tienen que operar y dejar los genitales masculinos. Y si las hormonas femeninas son preponderantes, entonces se tiene también que operar quirúrgicamente. Se puede hacer, hoy se puede cambiar de sexo quirúrgicamente, y tienen que, pues, quitar los genitales masculinos y dejar a ese recién nacido como mujer. La Organización Mundial de la Salud incluye todo esto que les estoy pues contando, está en ese reporte bastante amplio, y que no se ha encontrado hasta hoy un caso en el que nazca alguien hermafrodita, o sea, que tiene físicamente los dos genitales, que tenga 50% de hormonas masculinas y 50% de hormonas femeninas. No hay un solo caso. Cuando se habla de que la carga de hormonas femeninas es mayor, estamos hablando de que los seres humanos, pues los hombres, pues, o sea, tenemos un 90% de hormonas masculinas y un 10% de hormonas femeninas. Ya si hay un 12% o un 13% o un 15% o un 20%, ya está por arriba del promedio, está por arriba de lo que es naturalmente biológico. Y eso explicaban allí en ese informe, se corrige con el crecimiento. El mismo cuerpo sabe, oye, este es un hombre, tiene 85% de hormonas masculinas, y el mismo cuerpo generalmente corrige eso. Entonces, la conclusión fue: no hay ningún solo factor biológico para que un hombre piense que debe ser mujer, o una mujer piense que debe ser hombre. Entonces, ¿a qué se debe el homosexualismo y el lesbianismo? Y dentro de las conclusiones que sacaron también allí, una de las cosas determinantes fue la imagen paterna. Si el padre fue un padre ausente, y ahí sacaron estadísticas, porque es un informe bastante completo, sacan estadísticas de un 90% de lesbianas abiertas, declaradas, y un 90% de homosexuales abiertos, declarados. El factor común entre ellos fue el padre ausente. El padre no estuvo en casa, crecieron sin un padre, o sí había un papá, un hombre en la casa, pero nunca participaba, era como un hijo más. Entonces, la ausencia de una figura paterna altera la orientación sexual tanto de los varones como de las mujeres. Eso es lo que explica la ciencia, eso es lo que explica los descubrimientos que se han hecho. Ahora, esto tiene una explicación bíblica. ¿Dios es hombre o es mujer? Y aquí es donde empezamos
a entender este asunto. ¿Dios es hombre o es mujer? Y muchos dicen, no, Dios es hombre. Y cuando uno examina en la Biblia, Dios es Dios. Dios no tiene género. Dios no es ni hombre ni es mujer. Dios es Dios. Él tiene de su esencia, tomó y dio al hombre su personalidad y a la mujer su personalidad. Podríamos decir que Dios tiene la totalidad de la personalidad del hombre, masculina y femenina. En la Trinidad podemos verlo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Él envió a su Hijo Jesús, y Jesús nos vino a presentar al Padre. Cuando Él presentó al Padre, Él no presentó a una madre. Sí, María fue su madre biológica, pero Jesús no la mencionó nunca, porque los hijos están en el vientre de su madre 9 meses y luego están en su pecho materno 1 año o 2 años más, y reciben de la madre todo lo que necesitan. Ahora, lo que hace falta para que completen su personalidad es la participación, la presencia, la asociación con el papá, con el varón, que como no la han tenido porque biológicamente nacen de una mujer, ahora lo necesitan para definir su género sexual. Si no hay un padre, las probabilidades, decía este estudio también, de que alguien tenga una orientación sexual diferente, un hombre que piense que es mujer en el cuerpo de un hombre, el factor común en el 90% de los casos, excepciones las hay. Hay quienes es por una cuestión de que fueron abusados cuando eran niños o pues estuvieron expuestos a mucha literatura esto que se llama sucia. Hay muchos otros factores, pero el factor determinante es la presencia y participación del padre, o sea, una paternidad responsable, un buen papá varón, o la ausencia del padre, determinan. Y por eso es que Jesús nos habló del Padre y el Padre. Y bueno, yo analicé todas las palabras de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo que más salió de los labios de Jesús es Padre. Y la verdad, no solamente la orientación sexual, sino la mayoría de los problemas psicológicos, incluida la esquizofrenia, tiene que ver con, no en todos los casos, hay, les digo, excepciones, hay a veces experiencias traumáticas cuando se es niño, pero en su mayoría, en un porcentaje bastante amplio, el papá es el causante de que los hijos tengan una orientación sexual correcta, y también que los hijos pues no tengan traumas complejos, no tengan pues malos hábitos y un montón de desórdenes psicológicos, casi todos los desórdenes psicológicos, y esto es algo que todos los psicólogos saben, se resuelven cuando el ser humano resuelve su situación con su papá biológico. Casi todo se resume en cómo fue tu relación con tu papá biológico, con el papá que te crió. Y cuando el ser humano resuelve sus asuntos con su papá biológico, entonces resuelve la mayoría de sus problemas psicológicos. Y es impresionante esto. Entonces, pues bueno, no hubo ninguna pregunta hoy que pues surgiera aquí del Facebook. Ya el tiempo se nos acabó. Les voy a leer nada más las otras preguntas que nos han hecho en los cursos.
Una es cuándo podemos sacar a los bebés, o sea, a la calle, pues ya para poder ir al parque o poder ir a visitar a los abuelitos. Es una pregunta bastante buena. ¿Por qué? Porque hay quienes a los 3, 4 días ya los andan pues llevando para todos lados y bueno, hay aquí algunas cosas que hay que entender. Otra pregunta que nos han hecho recurrentemente y que ya hemos contestado en alguna, bueno, en la clase, pero que es una pregunta es, ¿qué se debe hacer antes de recurrir a la vara? Creo que sería muy bueno repasar, bueno, sí hay que usar la vara, pero ¿qué tenemos que hacer antes en la práctica? ¿Qué se tiene que hacer antes de ya dar con vara? O sea, si es el último recurso, cuáles son los primeros recursos o cuántos recursos hay, 1, 5, 10, y es importante repasar esto. Otra pregunta que nos han hecho es, mi primer hijo cambió la llegada del hermanito, ¿qué puedo hacer? Cambió con la llegada. A veces los hijos pues se vuelven muy rebeldes cuando llega otro hijo o cuando hay otros niños, cuando nace otro niño. Entonces, son pues preguntas importantes. Pues bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta clase, por este tiempo que nos ha dado. La próxima semana vamos a tener la última clase acerca de cómo crear los hijos, así que si tienen más preguntas, por favor, háganlas para, pues, ahora sí que poder agotar todas las dudas y poder estar mejor preparados a la hora de que, pues, tengamos que ya en la práctica, pues, poner esto en, pues, llevarlo a la vida diaria con nuestros hijos, aun cuando ya estén grandes, lo podemos hacer. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de conocerte, de saber que lo que tú has escrito es cierto. Gracias porque la ciencia siempre termina concluyendo que la Biblia tenía razón. En el principio, tú creaste al ser humano varón y hembra. Y tú nos creaste de tal modo que se reflejara tu gloria. Y cuando vino Jesús, nos vino a mostrar cuál es la relación que debemos nosotros tener contigo. Y es exactamente así como nos relacionamos contigo que tenemos que relacionarnos con nuestros hijos. Gracias que si tenemos comunión contigo, que si nos consagramos a ti, hayamos tomado o no este curso, conozcamos la respuesta a todas las preguntas o no, tu Espíritu Santo nos guiará a hacerlo de manera correcta. Pero qué bendición es poder conocerlo, es saberlo, es poder tenerlo en la mente para entonces de esa relación que tenemos contigo podamos llevarlo a la práctica y corroborar que sí funciona. Pero también entender que si no tenemos una relación contigo, si no estamos consagrados a ti, si no tenemos una intimidad contigo, si no estamos creciendo espiritualmente y queremos poner estos principios en práctica, a veces es contraproducente. A veces lo hacemos y no funciona. A mí, Padre, tú sabes que hay quienes me han dicho, yo lo he hecho y no me funcionó. Y siempre terminamos descubriendo que a quienes no les funciona es porque no se han arrepentido, porque practican pecados ocultos, porque no leen su Biblia, no oran, no recurren a ti, simplemente quieren aplicar estos principios para ellos estar bien y sentirse bien porque les son molestos sus hijos, pero no es así, Señor. Es un todo que tenemos que ver desde el contexto, Señor. Y gracias, Padre, porque el tener hijos hace que nos acerquemos más a ti y que podamos crecer más en la gracia y el conocimiento de Cristo y poder entender tu reino. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén.